Es cierto que, en el siglo XIX, existían ciertas gráficas que los médicos utilizaban para diagnosticar enfermedades mentales. Pero no se trataba de una imagen determinada en sí. Una mujer miraba una imagen concreta y se identificaba demasiado con ella, o peor aún, se sentía atraída por esa escena. Los médicos lo interpretaban como una señal de que la locura se estaba apoderando de su alma. Este cuadro sería como el espejo de una mente perturbada, y hasta el día de hoy, en que ves esta obra en persona, en el Museo Tate Britain de Londres, describe una sensación extraordinaria, un escalofrío que no proviene precisamente de la belleza, sino de la impresión de ser el testimonio de alguien que se había rendido antes de morir. Los comentarios de los visitantes son curiosos. A muchos dicen que no pueden separar la vista del rostro de la niña, que parece flotar entre la vida y la muerte en un estado de inquietante gracia. ¿Qué es este cuadro tan fascinante y al mismo tiempo tan inquietante? El cuadro en cuestión es Ofalia de John Everett Millais, y si crees que te encuentras con una hermosa niña flotando en un río decorado con flores, prepárate. Esta imagen es considerada una de las representaciones más terriblemente precisas de la fragilidad de la mente humana jamás plasmada en lino. Para comprender el peso de esto, debemos retroceder en el tiempo, más precisamente a 1851, en la Inglaterra de la reina Victoria. Un período de profundas transformaciones sociales e industriales, pero también de rigidez moral y represión de sentimientos. Quien pintó esto fue Millais, uno de los fundadores de la Hermandad Prerrafaelita. Un grupo de artistas que estaban cansados de la pintura artificial y académica de la época y querían volver a los detalles minuciosos, los colores vibrantes y la verdad de la naturaleza. Rechazaron lo que llamaban el manierismo de los pintores seguidores de Rafael, de ahí el nombre de prerrafaelitas, y buscaron inspiración en el arte italiano anterior a Rafael, en la era de los medios y en la naturalidad observada con ojo científico. El grupo estaba formado por jóvenes rebeldes como Dante Gabriel Rossetti, William Holman Hunt y el propio Millais, todos de poco más de 20 años, y creían que el arte debía ser una devoción a la realidad, aunque eso implicara pintar cada hoja de un árbol con precisión botánica, o cada mechón de pelo de una modelo con precisión fotográfica. Publicaron una revista llamada The Germ para dar a conocer sus ideas y afrontar duras críticas del mundo académico. Pero también ganaron admiradores como el crítico John Ruskin, que vio en ellos la renovación del arte inglés. Millais, en particular, fue un prodigio. Ingresó en las escuelas de la Real Academia a la edad de 1 año y en su adolescencia demostró un dominio técnico impresionante, pero fue con Ofalia que alcanzó un nivel de excelencia y polémica. La escena está basada en la obra Hamlet de William Shakespeare, concretamente en el acto 4, escena 7, donde la reina Gertrudis narra la muerte de Ofalia. Ofalia es la joven que enloquece después de que su sacerdote, Polonio, sea asesinado por el propio Hamlet, el hombre al que ama, y después de que Hamlet sea enviado a Inglaterra. En la obra, su muerte se describe de manera poética y trágica. Cae a un arroyo mientras porta guirnaldas de flores silvestres, y por un rato sus ropas se expanden y mantuvieron el témpano, mientras canta fragmentos de viejas canciones, yaciendo en peligro, como si fuera una criatura escondida de este elemento. Pero entonces las ropas empapadas se volvieron pesadas, y la pobre criatura se acurrucó lentamente, arrastrada por el arroyo, sin luchar jamás, cantando hasta el final. Millais tomó esta descripción literaria y la transformó en una imagen con un realismo tan vívido que la escena parece congelada, en el momento exacto entre la vida y la muerte, entre la conciencia y el olvido. Mira tu cara. No es una cara de dolor, ni de desesperación, ni tampoco de terror. Es un rostro vacío, sereno, con la boca entreabierta, como si todavía estuviera cantando una canción. Los ojos perdidos en algo que solo él ve, tal vez el cielo, tal vez nada. Está abrumada, pero parece en paz, aceptando su destino. Y es precisamente este contraste lo que inquieta el agua
oscura y fría. El vestido pesado y empapado que cae hasta el fondo, las flores de colores que contrastan con la palidez mortal de tu piel, y la expresión de alguien que no habita su propio cuerpo, de alguien que se ha desconectado de la realidad. Millais pasó meses pintando la escena a orillas del río Hawksmell, en Surrey, Inglaterra. Se instaló durante horas todos los días, desafiando la lluvia, el viento, los insectos y el olor del río, para capturar cada caña, cada árbol, cada reflejo en el agua. Su dedicación fue tal que incluso escribió cartas a amigos que sufrieron los inconvenientes. Pero también se jactó de sus meticulosos avances, mencionando su rica, cuál era la vegetación local y cuál necesitaba esperar las condiciones ideales de luz. El resultado es que la parte inferior del tablero es en realidad un documento botánico de la región, con especies identificables hasta hoy en salsas, ortigas, margaritas, amapolas, rosas silvestres, entre otras. Pero la parte más intrigante de esta historia involucra a la figura central, la mujer que le habla al rostro y al cuerpo de Ofalia. Y es entonces cuando el arte y la vida real comienzan a mezclarse de forma peligrosa y trágica, en una trama que involucra amor, obsesión, enfermedad y muerte. La modelo elegida por Millais para pasar por Ofelia fue Elizabeth Siddal, una joven de 22 años que trabajaba en una tienda de sombras de Londres cuando fue descubierta por Walter de Verreley, un amigo del grupo prerrafaelita que quedó impresionado por su inusual belleza. Elizabeth, Lizzie como llamaba a sus amigas, tenía el pelo rojo cobrizo, ojos verde grisáceo, rasgos delicados y una palidez que fascinaba a los artistas de la época, obsesionados por una estética de la fragilidad y el morbo. Rápidamente se convirtió en musa de varios pintores, especialmente Dante Gabriel Rossetti. Pero más tarde se involucraría sentimentalmente, pero también de Millais y Hunt. En 1851, Millais necesitaba un modelo que pudiera representar a Ofelia en su cama de agua, y Lizzie aceptó el desafío. El problema es que pintar una escena de vivienda requería que la modelo estuviera sumergida en agua durante largas horas, y la Inglaterra victoriana no tenía calefacción central en los estudios con aire acondicionado. Millais instaló entonces un estudio improvisado en Londres, en una casa de Gower Street, con una gran bañera de metal llena de agua. Calienta el agua con lámparas de aceite colocadas debajo de la bañera para que Elizabeth pueda soportar largas sesiones de pose que duran horas y horas, a menudo durante todo el invierno. Se quita un pesado vestido, chapado con bordados, comprado de segunda mano en una tienda de segunda mano, que Millais eligió por su brillo y textura, y se tumba en la bañera, mientras el pintor trabaja frenéticamente, obsesionado por capturar cada borde del lienzo, cada reflejo del agua, cada tono de la piel. Las sesiones duraron meses, de diciembre a marzo, y Elizabeth, dedicada y profesional, soportó las molestias con paciencia, a pesar de pasar frío en ocasiones. Pero un fatídico día, las lámparas que mantenían el agua caliente se apagaron sin decir nada. El agua se fue enfriando poco a poco, y Elizabeth, fiel a su pose e inmóvil, permaneció tumbada quieta, mientras Millais, absorta en los detalles de las flores que pintaba a su alrededor, no notaba nada. Cuando finalmente levanté la vista, después de un tiempo en el que nadie supo exactamente cuánto tiempo tomó, la modelo ardía incontrolablemente. Sus labios oscuros, su piel azul, al borde de la hipotermia. Corrí a ayudar, pero el daño ya estaba allí. Elizabeth enfermó gravemente, con una neumonía grave que la mató, y requirió cuidados médicos intensivos. Su furioso sacerdote amenazó con demandar a Millais por negligencia, exigiendo una indemnización por los gastos médicos y el sufrimiento causado a su hija. El pintor, avergonzado y asustado por las consecuencias, acabó costeando sus gastos y pidiendo excusas. Pero el incidente revela cómo la búsqueda del realismo podía llegar a los extremos, y cómo el arte, en opinión de los prerrafaelitas, estaba por encima del bienestar de los implicados. La salud de Isabel, que siempre había sido frágil y propensa a enfermedades respiratorias, nunca volvió
al mismo nivel. Comenzó a sufrir constantes problemas pulmonares, dolores crónicos y debilidad generalizada. Para aliviar el sufrimiento, los médicos de la época recibían láudano, una tintura de opio muy común en la época victoriana, utilizada como analgésico sedante e incluso para tratar la tos y la diarrea. El problema es que el láudano era altamente adictivo y Elizabeth se volvió dependiente de la sustancia, consumiendo dosis cada vez mayores para soportar el dolor físico y emocional. Esto tendría consecuencias más trágicas más adelante, pero antes de eso, su relación con los prerrafaelitas se profundizó. Ella misma comenzó a pintar y escribir poemas animada por Rossetti, quien la veía en la tierra como una musa y un artista potencial, una alma gemela creativa. Lizzie produce algunas obras notables, incluidos autorretratos e ilustraciones, y sus poemas revelan una sensibilidad melancólica y un talento real. Sin embargo, la mala salud y la adicción a las drogas minaron su fuerza y capacidad de producir constantemente. Sufrió episodios de profunda depresión, agravada por el consumo de opio, y su relación con Rossetti fue tumultuosa, era temperamental, infiel y egocéntrico, lo que no aumentó su sufrimiento. Cuando finalmente se casaron en 1860, después de un largo compromiso lleno de idas y venidas, Isabel estaba quieta y independiente física y mental. 2 años después, me sentí avergonzada, pero di a luz a un niño muerto, que desapareció en una depresión más grave e irreversible. El opio se convirtió en su único refugio, su vía de escape de la realidad. Y es imposible, ahora que se conoce esta historia, no mirar el cuadro de Ofelia y no ver en él una premonición. Una premonición a la mujer que interpreta la locura, y su muerte por ahogamiento está en la vida real siendo tragada lentamente por las aguas oscuras de la drogadicción y melancolía en un terrorífico paralelo con el personaje de Shakespeare. Pero el simbolismo no termina ahí, porque Millais, en su obsesión por los detalles, creó un verdadero código visual en el lienzo. Cada flor pintada alrededor del cuerpo de Ofelia lleva un significado oculto, un mensaje codificado que los victorianos, apasionados por la floriografía y el lenguaje de las flores, conocen bien. Y es esta capa adicional de significado la que transforma la obra en un poema visual sobre la muerte, el amor no correspondido, la inocencia perdida y la locura. En la época victoriana, las flores se utilizaban para comunicar sentimientos que no podían expresarse abiertamente en una sociedad represiva y llena de convenciones. Había libros de flores y diccionarios que asociaban cada especie con un significado específico, y la gente intercambiaba ramas como forma de declarar amor, aburrimiento o tristeza. Villages, meticuloso como era, eligió cada flor basándose en las escenas de Shakespeare, así como en el simbolismo de la época, creando una narrativa silenciosa. Lo miramos con calma, la salsa dorada, cuyas ramas cuelgan sobre la cabeza de Ofelia, representa el amor no correspondido y la tristeza profunda, además de estar asociada al duelo. Las ortigas que crecen cerca de tu mano derecha simbolizan el dolor, el sufrimiento y la crueldad de la vida. Las margaritas, esparcidas por el brazo, significan inocencia y pureza, pero también la senescencia de la juventud pasajera. Las amapolas, con sus pétalos rojos flotando en el agua,